Entonces vamos con un ejemplo de análisis optimizante en tiempo continuo y la data se ofrece según este enunciado. ¿Qué harían, niños? Si es que han entendido lo que hemos hecho en la clase anterior. Niños, ¿qué harían? Niños, ¿qué harían? ¿Me escuchan o no? Al correo, mandaré las notas. El mismo correo en el cual me mandaron las pruebas, mandaré las notas. Y puedo subir el archivo en la plataforma virtual también. Ya, pues niños, ¿qué harían? Jóvenes, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Cómo nadie va a tener una opinión? Jóvenes, ¿qué harían? Yo evaluaría t igual 0, pero no sé si eso serviría de algo. Pero dime, ¿qué es lo que calcularías? Date cuenta de la pregunta que te hacen. ¿Qué calcularías? El momento óptimo de cortar el bosque. Pero ¿cómo determináis eso? Calculando el ban. Listo, pues entonces, cabros, no puede ser que no
no participen, no tengan opinión. Habrá que escriturar el BAN como función del tiempo. Nos dicen que la inversión es I igual a Q de T igual 0. Reemplazamos el 0 allí. Por lo tanto, ¿cuánto sería la inversión? Esta es la inversión. ¿Cuánto sería I igual a Q de T igual 0? ¿20.000? Inversión 20.000, correcto. Entonces en el BAN nos queda menos 20.000. Más Q de T por, recuérdese, capitalización continua. El descuento de flujos en tal caso, recuerde que en algún minuto llegamos a ver que la tasa de interés efectiva en capitalización continua, llegamos a esta expresión. E elevado a R es igual a 1 más I. Es decir, el factor de capitalización o descuento en tiempo discreto, que es este, se transforma en E elevado a R en el caso de capitalización continua. Cuando usted capitaliza por N periodos, le poníamos N. Cuando usted capitaliza en tiempo continuo por N periodos, el N lo convertimos en T, pero ambos, N y T, refieren a tiempo. Pero como el VAN consiste en el cálculo del valor actual neto o valor presente neto de la serie de beneficios en el tiempo, nos queda entonces, al descontarlo, E elevado a menos RT. Estamos llevando valor presente. Entonces, esto es igual a menos 20.000 más más QT, que es 20.000 factor de T más 1 por E elevado. Aquí les voy a solicitar que en principio no reemplacen la tasa, que si bien conocemos la tasa, no la reemplacen. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Hay lo otro que tienen que recordar, aquí tenemos un producto. ¿Cómo se deriva un producto como este? Si I es igual a F de X por G de X, de I a de X, ¿cómo nos queda? Esto lo vio en cálculo. Si no me equivoco, es la derivada del primero por el segundo sin derivar. F' Más de X por G de X más J de X. No puedo. Mm, es una Derivado F. por ese dígito. Esa es una F para mí. Ya, perdón, sí. Por G' de X. Ya. Y lo otro que vamos a requerir después, I es igual a F de X partido por G de X. El de I a de X. ¿A qué sería igual? Si no me equivoco, es una resta arriba de lo mismo dividido en. Como de lo mismo. Perdona, el F de X sería F' de X.
g de x por g de x menos f de x por g' de x, y ahí va dividido en algo que no me acuerdo. Ah, ¿quién se acuerda? En la multiplicación creo que de ambos sin derivar. No, 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 no. Ay, G, G de X cuadrado, profe. Eh, cabros, por Dios, ya, eso métanselo bien en la cabeza, niños. ¿Hay dudas? Entonces voy a borrar el recordatorio. Ya, esta parte la vamos a desarrollar. La segunda parte vamos a ver la transparencia. Lo escucho. Entonces, de van de t a dt, primera derivada, ¿cómo nos queda? Lo escucho. el band, la derivada del band, De van a dt, aquí está el van. Esto es el van de t. Lo escucho. La primera derivada, ¿cuánto nos queda? el menos 20.000 se nos va. Ya, chao. Aquí tenemos un producto. Sí, Lo escucho. Ya, pues niños, deriven eso. No quedaría menos RT por el Euler a la menos RT por el 20.000 por el T más 1 más la derivada Me has del dicho esto. Menos 20.000 por t más 1 por r por e elevado a menos rt. Esa es la derivada del segundo sumándose. Y del primero, ¿cuánto sería? Si este es el f de x y esto es el g de x. Tú me hiciste el segundo. Me dijiste f de x por g' de x. Ahí está. Ah, eso no se los dije, pero acuérdense. Tienen que recordarse. La derivada de y igual a elevado a x es a por e elevado a x. Ya, y el primero, ¿cómo te queda la derivada de este término del f de x respecto de t? 40.000 o no. Como 40.000, ¿a dónde no, apareció el 2? 20.000, ¿no? 20.000 por T, pero el T se hace 1. O estoy hablando acá de ese pescado.
Es que niños, no puede ser que no se acuerden derivar. ¿Cuánto es esa derivada respecto de t? 20.000. 20.000. Ya, 20.000 por el Solo. segundo sin derivar. Así, verdad, me faltaba eso. Ya. ¡Ay, A por ver. Dios, cabros! Listo. ¿Y qué dice el método clásico? Que la primera derivada, aquí la igualamos a efecto de encontrar los puntos críticos si es que existen. ¿A 0? A 0. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar la primera derivada a 0. ¿Qué nos queda? 20.000 por e elevado a menos rt menos 20.000 factor de t más 1 por e elevado a menos rt es igual a 0. Dividimos por 20.000 por e elevado a menos rt. 1 menos e más 1. Ahí me comí el r aquí en este paso de abajo. Ahí. R es igual a 0. ¿De dónde debemos despejar t? 1 partido por r es igual a t más 1. Eso implica que el tiempo óptimo de tala del bosque es igual a 1 partido por r menos 1. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Ya. Entonces, ahora reemplacen el dato. Si la tasa de interés real es del 10%, R vale 0,1. 1 partido por 0,1. ¿10? Es menos 1. 9. Por lo tanto, el bosque hay que talarlo ¿qué año? ¿Al final de qué año? Niños, si lo acaban de decir, ¿al final de qué año hay que talar el bosque? ¿Del año 9? Listo. Dios, ¿qué les pasa? Todavía están enfiestados, parece. Todo lo que hemos hecho es lo mismo que tenemos aquí, pero ordenadito. Observe otra cuestión desde aquí. De esta expresión. Eso es lo mismo que llegamos, ¿ah? 1 partido por r menos 1. Lo que pasa es que aquí sumé las dos fracciones. Pero aquí, si se dan cuenta, a lo que habíamos llegado era esto. Y aquí usted puede analizar otra cosa importante. Esto es lo importante. Si se dan cuenta aquí, hay una relación directa o inversa entre la tasa mínima atractiva de retorno y el tiempo de talar el bosque. ¿Inversa? Inversa, es decir, si la tasa alternativa de retorno aumenta, el tiempo de talar el bosque es menor
perdón, menor o mayor que 9 años, que es la respuesta que tenemos. Menor. Por ejemplo, si el costo de oportunidad del dinero fuese el 20 y no el 10, ¿qué ocurriría? 1 partido por 0,2, 5, menos 1, 4. Habría que talar el bosque al cuarto año. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con el concepto de que usted estaría imposando una cierta cantidad de dinero, siendo que este tiene un costo de oportunidad, un costo alternativo mayor. Por lo tanto, el costo de inmovilizar capital aumenta. Usted tendría un menor tiempo que tenerlo inmovilizado. Usted requeriría o exigiría un menor tiempo para tenerlo emposado. Esto está relacionado con la pregunta 1 de los comentes, que no tiene que ver con esta materia, era solo una cuestión de lógica. ¿Por qué? Porque la relación entre el VAN y la tasa la conocemos. Entonces, cuando nos preguntaban por un proyecto que tuviese beneficio extraordinariamente alto al final, hay que analizar el concepto del valor del dinero en el tiempo también. ¿Y cómo se manifiesta ese concepto? Vía la tasa mínima efectiva de retorno o tasa de interés. En la medida que la tasa de interés sea mayor, obviamente no conviene inmovilizar capital por grandes periodos de tiempo. Por lo tanto, es no conveniente la postergación. Pero bueno, esa pregunta ya me la respondieron no bien la mayoría en la primera parte. Pero tiene que ver con el concepto de que hemos visto en matemática financiera, el valor del dinero en el tiempo. Se manifiesta vía los intereses. Bien. ¿Hay dudas hasta aquí? Hasta la primera pregunta, a los 9 años. Bueno, pero ahora hay que verificar si efectivamente se trata de una condición de máximo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tomar la primera derivada que teníamos del BAN y volver a derivar. Y nos va a quedar esta expresión de aquí, lo que tenemos en la última línea. Si volvemos a derivar la expresión que obtuvimos hace un ratito, vamos a llegar a esto. Y ahí lo que hay que hacer es ahora asociar lo que podamos asociar y reemplazar los datos. Ahí nos queda un polinomio que tiene un factor común y que es el 20.000 por e elevado menos rt. Va a ser factor, me devuelvo. Desde esta expresión, observen que el 20.000 aparecen los 4 sumandos al igual que el e elevado menos rt. Entonces sacamos factor común. Ahí está, factor de menos 2 veces r más r cuadrado por t más r cuadrado. Y aquí reemplazamos los datos. R era 0,1 y t era 9. Entonces nos queda 2 por 0,1 menos 2 por 0,1, 0,1 al cuadrado por 9, 0,09, 0,1 al cuadrado, 0,01. Sumamos, que es una constante, un coeficiente, y nos queda, aquí sacan factor común, nos queda menos 0,2 más 0,1, menos 0,2 más 0,1, menos 0,1 por los 20.000 menos 2.000 por e elevado a menos rt. R era 0,1, t era 9. Reemplazamos, nos da negativo. La segunda derivada es negativa, por lo tanto, el punto crítico que hemos encontrado de t igual 9 representa el tiempo para el cual la función que estamos optimizando es máxima, el VAN máximo. Eso, si quieren, lo pueden ver después monísticamente, graficando dicha función en un Excel. Va a quedar que el VAN contra el tiempo medido en años va a ser una función que describe esta forma. El VAN máximo se obtiene para t igual 9, con aproximadamente un valor de 61.314 unidades monetarias. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, todo claro.
Bien, y la segunda pregunta nos pedían encontrar la TIR, dado lo que hemos hallado en la pregunta A. La TIR, ¿qué representa y cómo se determina? ¿Cómo calculamos la TIR de un proyecto? ¿Qué hace cero el banco? Ya. Entonces, para encontrar la TIR, hacemos el van de t igual 0, reemplazamos el valor que ya tenemos, que era el t, que era 9, si usted quiere, nos va quedando entonces aquí al despejar este polinomio, 20, al igualar a 0, el menos 20.000 pasa sumando, 20.000 es igual a 20.000 por 9, por e elevado a menos TIR por 9, más lo de allí, de donde aquí nos queda 9 por 20.000, 180.000, más 20.000, 200.000, 20.000, 200.000, dividimos por 20.000, queda esto, aquí hay un error. Este paso está errado. Cerrado. Aquí al aplicar logaritmo natural, dado que estamos trabajando con Euler, aplicando logaritmo natural, esa es una ln, esa es una L para mí, ln. Al aplicar logaritmo, llegamos a esta expresión, de donde la TIR es APP, el 25,6%. ¿No? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Ahí estaba el monito. Bien. Otro tópico que está relacionado con el análisis optimizante que hemos hecho, también está vinculado con lo que es el concepto del valor económico de las cosas, es lo que vamos a analizar mediante este ejemplo, y es el concepto de vida útil económica. ¿Puedo escribir? No me deja escribir. Vida útil económica. ¿Qué pasó? ¿Están viendo el PPT o no? Sí, profe. ¿Por qué no me deja tomarlo? Me corrompió esta presentación.
Bueno, entonces lean este ejemplo y díganme si lo entienden. El concepto de vida útil económica se presenta para determinar cuál es la edad, medida en años en el fondo, para ir reemplazando los activos. La vida útil económica determina la frecuencia óptima para el reemplazo de activos. Esa vida útil económica, las más de las veces, por no decir siempre, va a diferir de la vida útil contable. Un fabricante de algún artículo nos puede decir que operado en tales y cuales condiciones, el activo le va a durar 5 años, 10 años, 20 años. En el caso de las lámparas de los retroproyectores, le dicen la ampolletita le va a durar entre 15.000 y 20.000 horas. ¿Cierto? Esa es la indicación que da el fabricante. Pero otra cosa con guitarra, debido al uso del activo, puede que en vez de irlo reemplazando según lo instituido por el fabricante, es conveniente ir reemplazando el activo con una frecuencia mayor, en menor tiempo, estoy diciendo. ¿Por qué? Porque producto de los costos, en esto ustedes debieran ser expertos, nunca olviden que está el costo de mantención correctiva y mantención preventiva. Debido a los costos de mantención correctiva y preventiva en los cuales hemos de incurrir por determinados activos, en algún minuto es más conveniente desecharlo que seguir operando con él hasta lo que ha dicho el fabricante. Entonces, ese es el concepto que subyace detrás. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, lean el ejemplo y díganme si lo entienden. Y después me dicen qué harían. ¿Lo entendieron? Yo lo entendí más o menos, profe. A ver, explícame. ¿Cuál es la situación a la cual estamos enfrentados? Que primero una empresa está tomando en consideración reemplazar un camión que tiene Sí, 4 años de antigüedad. pero me lo estáis Y leyendo, me lo estáis explicando. no, pero tranquilo, pues si lo Ya, estoy ya, recién partiendo. ya. De los cuales hasta el momento solo se pueden obtener 1.100 unidades. Y si se repara, reparando cuesta 300 y ahí también podría llegar a ser vendido reparado por 1.400. Correcto. Entonces se está viendo la evaluación de comprar otro camión, a ver si es más conveniente comprar un camión nuevo o quedarse con el antiguo y posteriormente vender. Ya. Y ahí explica los costos de operación en la tabla de los camiones y el valor final del año que obtendría si se vende. Y después te pide determinar la vida útil económica del camión nuevo y ahí igual me enredo con tantos datos, porque hay que... Ah, no, las tablas son del mismo camión, ¿verdad? Son los 5 años de los costos de operación y valor final por cada año, ¿no? Es un camión nuevo, si lo compráramos Ah, hoy día. perfecto, ya. Ya, y Pero eso es lo que entendí yo. entonces, ¿qué harían?
sería como, no sé si está bien dicho, pero como igualar los valores del camión antiguo con el nuevo, o, No. Lee la pregunta. bueno, determinar la vida útil económica del camión nuevo. Es decir, tenemos que, Ya, si es para el camión nuevo, toda esta, trabajamos con la tabla. toda esta información sirve. No, esa no. No, ¿cuál es la que sirve? El segundo párrafo y la tabla. ¿Qué haría? Primero, el costo de que sería como, yo primero pondría el costo de las 4.500 unidades monetarias del camión nuevo. ¿Ya? Y después se deberían ir viendo los costos de operación y el valor final del año se refiere a cuánto se puede vender el camión al final del año. Exactamente. Entonces sería con los costos de operación y, a ver, no, ahí me confundí un poco. Ya, pues está bien lo que me dijiste, se ve que tienes la idea. Quizás todavía no está muy claro en términos del detalle del cómo resolver, pero conceptualmente tienes la noción. Si se dan cuenta, aquí hay que tener cuidado. Nunca olviden el ejemplo que vimos de la línea, la cañería que perdía gas. Que ahí uno decía 10, el otro decía 15, y no es lo mismo estar en un negocio por 10 que por 15 años. Aquí pasa lo mismo. Nos están dando los costos, si se dan cuenta, con la opción de tener el camión y ocuparlo durante 1, 2, 3, 4 o 5 años. Y no es lo mismo estar en el negocio de fletes por 1, que por 2, que por 3, que por 4 o por 5 años. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es construir los perfiles que connotaría el uso de este camión por cada uno de esos 5 escenarios. ¿Entienden lo que digo? Sí, profe. Cuando digo voy a pensar en un año, significa que el camión lo vamos a ir reemplazando cada final de año. Lo compro, lo ocupo un año y lo vendo. Pero también tengo la opción de comprarlo, ocuparlo por 2 años y venderlo. Y así sucesivamente. Ocuparlo por 5 años, comprarlo, ocuparlo por 5 años, perdón. Y eso da origen a perfiles distintos, a flujos de caja distintos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y si bien es el mismo camión, ella tiene claro que no es lo mismo un proyecto por 1, 2, por 3 o por 5 años, los podemos interpretar como que se trata de 5 proyectos mutuamente excluyentes entre sí. Si yo compro el camión y lo reemplazo cada año, significa que descarté las otras 4 posibilidades, y así sucesivamente. Si compro el camión y lo reemplazo cada 3, descarté la otra, y así. Entonces construimos los perfiles de las 5 posibilidades. Ahí está. Cuidado con malentender la tabla. Nos decían, se puede comprar el camión. Aquí una vez más, como en esencia me están dando información de costos y no de ingresos, aquí yo asumo que compro el camión, hoy día lo ocupo por un año incurriendo en un costo de operación de 3.000 y lo vendo al final del año en 3.003 y me genera un perfil de flujo. Como en esencia, reitero, exceptuado el valor de rescate o residual, me dan información de costos, los costos los estoy tomando con signo positivo. Pero también me dicen que tengo la opción de operar el camión por 2 años. Lo compro en 4.500, lo opero el primer año a un costo de 3.000 y un segundo año a un costo de 3.002. Y como el camión ya está más viejito, lo puedo vender en un valor de 2.500, menor que el anterior. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Y por 3, por 4 o por 5 años. Ahí está. Listo. Pero cuidado con mal decidir.
o errar en la forma de decidir. ¿Qué harían ahora? Conocidos esos 5 constructos. Ver cuál me conviene más. ¿Cómo? Fijándome en los flujos netos. ¿Ya? Y recuérdese las cañerías. El ejemplo de las cañerías, a eso me refiero, que perdía gas. Lo que se me ocurre a mí es que, por ejemplo, en la primera tabla es con un año. Entonces, como usted comentaba antes, que cada año se haría el cambio del camión y tendríamos un flujo neto de menos 300 unidades monetarias anualmente. Entonces, no nos convendría. Por otro lado, en la segunda tabla tenemos que hacer el cambio de camión cada 2 años. Entonces, en cada 2 años sacaríamos 3.700. Y ahí hay una opción, la otra es cada 3 años. En la 3 años sacaríamos 6.000, 7.700. En 4 años, Sí, pero así cuidado, lo veo yo. está Sí, bien, pero sí, no te compliques. sí, me enredo un poco, sí, ¿Qué es lo que te está molestando en este caso? que van aumentando cada vez un año más. Eso es accidental, en este caso. ¿Pero qué es lo que te molesta entonces? Mm, ¿Qué es lo que molesta? ¿Qué es lo que puede llegar a distorsionar la decisión? ¿Cuál es el atributo distintivo entre estos el 5? valor realizable, No, entre estos 5 proyectos. entonces el costo de operación, No. ¿Cuál es el atributo distintivo entre los proyectos? La vida útil del La proyecto. vida útil. Pero usted sabe cómo sería la inversión en estos proyectos. En los 5 que estoy viendo ahí en la pizarra. Iguales. ¿Cuál es el atributo distintivo? la Diferente, vida útil. la vida útil. ¿Qué indicador serviría para comparar estos proyectos? El CAUE. El CAUE. Porque cuando me dicen que lo puedo reemplazar cada 1, cada 2, cada 3, cada 4, cada 5, ¿se trata o no de un proyecto repetible? Niños, Sí, Claro, porque va cambiándolo cada cierto periodo. por lo tanto, hay que calcular y comparar sobre la base del CAUE. No vayan a cometer la torpeza de decir, bueno, calculo los valores presentes de costos y opto por el de menor costo, porque no pueden haber dudas que cómo será el valor presente de cada uno de los proyectos al moverme hacia abajo, mayor o menor, en esta tabla grande. ¿Qué irá ocurriendo con el BPC, valor presente de costos, a medida que nos movemos para allá? Mayor. Mayor, porque estoy operando mayor cantidad de años y curro mayores costos. Entonces, cuidado, si bien ese es un insumo que tenemos que tener, como el VPC, el valor presente de costo, nunca olviden que es el símil al VAWE. ¿Qué es lo que era el VAWE? El VAM prorrateado en el tiempo. ¿Qué es lo que es el CAWE? El valor presente de costos prorrateado en el tiempo. No me vayan a decir van de costos, ya les dije que eso no existe conceptualmente, es un error grave. Incluso he escuchado a colegas decir, pero ya, ustedes no erren como mis colegas, o algunos. Entonces, lo primero es calcular el BPC, el valor presente de costo. Del perfil 1, es decir, reemplazar el camión todos los años, 4.427. Al ir reemplazando cada 2, el valor presente de costo 7.008, 10.009, 14.000, 17.000. Ciertamente va aumentando. ¿Hay dudas? Pero recuerden que esa magnitud, y si ven la dimensión, es una magnitud absoluta.
hace las veces de un costo fijo. ¿Y cuáles eran los costos pertinentes para la toma de decisiones? ¿Los fijos o los variables? Los variables. Los variables. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar de hacer es variabilizar esto. ¿Y a qué me refiero con variabilizar? Relativizar respecto del atributo distintivo. Y el atributo distintivo entre estos 5 proyectos, ¿cuál es? El tiempo. ¿Y qué significa entonces unidad monetaria al año? El CAUE. Vamos. El CAUE, ¿qué es lo que es? Es nada más que el valor presente de costos prorrateado en el tiempo durante la vida útil que dure el proyecto. Para el BPC 1, vida útil 1. Para el BPC 2, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. Finalmente obtenemos estos CAUE. Y ahora sí, ya estamos con la posibilidad de determinar cuál sería la vida útil de este proyecto. Perdón, cuál sería, bien digo, la vida útil económica para este proyecto, es decir, el reemplazo de los camiones Cada 3 años. cada 3. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando con costos, usted debiera maximizar o minimizar el costo. Minimizarlo. ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. La pregunta B, la pregunta B, ciertamente lo que nos sirve es lo que ya obtuvimos más el primer párrafo. ¿Cuántos proyectos tienen a la vista ahí en el primer párrafo? Uno, En, en este texto, ¿cuántos proyectos perciben? 2, uno sin reparar y otro reparar. ¿Cuántos proyectos perciben en ese párrafo? dos o tres diría yo, profe. No, pero decídete. Es que 2. tengo la duda porque hay un proyecto que dice que se reemplaza el camión para después volver a trabajarlo. Después está otro que quiere vender el camión sin reparar y el otro es venderlo con reparar, creo. Ya, pues entonces, ¿cuántos proyectos hay? 3. 3.
¿Ven los tres perfiles o no? Sí, profe. Venderlo tal cual está. Venderlo reparado. Lo reparo, supongan, lo reparo y lo vendo en forma inmediata. El flujo neto 1100. Tercero, lo reparo y lo ocupo por un año más. Y lo vendo. ¿Me siguen o no? Ahí me comí un cero. Ahí sí. ¿Siguen? Sí, profe. Ya, entre venderlo chocado y venderlo reparado, ¿cómo se declara? Igual, Indiferente. eso mismo. Ya. Y entre repararlo y ocuparlo. Contra el venderlo hoy día, ¿qué prefiere? Independiente que lo venda reparado o chocado, porque el flujo neto es el mismo, 1100. Mejor venderlo hoy día. Se dan cuenta haciendo la analogía a lo que hicimos. En este caso, el CAUE sería en este repararlo y venderlo. Repararlo, ocuparlo y venderlo al final del año. El CAUE es 3.330. Si lo calculan, van a llegar a eso. En este caso es muy sencillo, basta esto capitalizarlo al 10%, que era la tasa atractiva. 330 más 3.000, 3.330, ese es el CAUE. ¿Qué prefiere usted, un CAUE de 3.330 o 4.003 y tanto que habíamos visto? El óptimo era 4.329, creo, no me acuerdo. ¿Qué prefiere? El de 4. 3.330. ¿Perdón? 3.330. Por lo tanto, ¿qué le Más conviene? barato. Repararlo y trabajarlo. Listo. Hacemos el recreo, niños. ¿Qué me fue? Profe, una pregunta. Dígame. Yo me conecté un rato tarde a la reunión, pero mis compañeros me comentaron de que quería hablar sobre la prueba ¿Quién es usted? de la fuente. Ah, sí. ¿Lo conversamos al final de la clase o Como ahora? usted ¿Cómo le quiera, o ahora. podemos? Pero está el otro niño. Que no sé quién era el otro niño, no lo conozco, A ver, creo. espérate. El otro niño es Jara Meneses, Kevin. No, no lo conozco. Ya, lo que pasa es que ustedes tienen una cuestión que uno le copió al otro o que copiaron de un texto. Ambos. Ojo, más gente estoy segura que también trabajó en equipo, pero no puedo acreditar fehacientemente el plagio. En el caso de usted es una cuestión muy rara lo que pasó, de la fuente con Jara. Yo, profe, mis respuestas textuales las saqué del PPT, incluso por falta de tiempo copié y pegué varias cosas, y incluso yo no lo niego que mi parte de texto la mandé al grupo que tenemos para ver si era, les pregunté si era Ya, mucho o no, no les ya, pregunté así como diciendo que ya. me copiaran. Bueno, No fue ese con fue el el insulto problema. de Yo eso. creo que alguien, según lo que me estáis Exacto, planteando, y sí. en ausencia de Sí. Jara, pero si tú compartiste tu, yo no Pero tengo no fue nada de para que me lo contacto. copiaran. ¿Quién es nada? González. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí ¿Cómo? con González?
¿Qué no tiene puntaje? Ya. Conversemos la cuestión en un ratito más. Démonos el Eh, recadito. Son Después va a las subir la pauta. 15:24, 15:39. Ya, profe. Profe, va a subir la pauta de la PEP.
¿Vieron? Sí, profe. Ya, lo que vamos a ver ahora es las relaciones que pueden existir entre proyectos. Y esto tiene un correlato, no es lo mismo, pero tiene un correlato con lo que, recuérdense, se vio en Fundamentos de Economía. Y que tiene que ver, por ejemplo, con dos bienes en particular. El café y el azúcar, para mucha gente, ¿cómo son? ¿Qué tipo de bienes son? Complementarios, ¿no? El azúcar y la sacarina, para mucha gente. Esa es sustituto, ¿no? A nivel de proyectos pasa exactamente lo mismo. Pueden existir proyectos que tengan una cierta relación entre ellos. Hay algunos que pueden ser complementarios, absolutamente complementarios, complementarios relación positiva, relación negativa, proyectos mutuamente excluyentes o proyectos no relacionados o independientes. Aquí pasa exactamente lo mismo con una extensión de aquellos conceptos que vimos en Fundamento de Economía, que eran los bienes complementarios y los bienes sustitutos. ¿Estamos? Entonces, ¿están viendo un PPT o no? Sí, profe. Entonces, pensemos en un caso como este. Mire, cuando ocurren situaciones como las que vamos a describir para estos dos proyectos A y B, se puede llegar a inferir que estos proyectos son absolutamente complementarios. Miren, en este caso vamos a la tabla. Observen la inversión. ¿Ya? Es accidental que sean iguales los montes de inversión, da lo mismo, lo releva, pero me salté al segundo. Proyectos absolutamente complementarios. Observen la inversión. Es accidental que sea el mismo monto, no tiene por qué ser así. Pero fíjense lo que pasa. El proyecto A genera los flujos que están dispuestos en la primera fila. El proyecto B segunda, el proyecto conjunto, es decir, al tomar en forma conjunta A y B, ocurre lo que tenemos como A y B. Esos serían los flujos. Noten lo siguiente. ¿El proyecto A por sí solo es bueno o es malo? Malo, ¿El proyecto B por sí solo es bueno o es malo? es malo. Si observan, ambos proyectos son bien comportados. Por lo tanto, al tener un VAR negativo al 10%, significa que la TIR es menor. Ahí está la TIR. ¿Me siguen? Pero si se emprenden ambos en forma conjunta, estaría pasando esto. Estos flujos, un VAN positivo y una TIR, obviamente, entonces, proyecto bien comportado también. Por lo tanto, la TIR mayor que el 10%. En este caso, bajo esta situación, estos proyectos son absoluta o perfectamente complementarios. Noten que el VAN de A
más el van de B, siendo ambos negativos, son menores, al ser sumados, que el van del proyecto conjunto. El flujo del proyecto conjunto, que es A y B, es más que la mera suma de los flujos anuales. 275 más 289 es 564. No obstante, el proyecto conjunto genera flujos por 686. ¿Sigue? Ambos proyectos por sí solos son malos, pero el proyecto conjunto es bueno. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, No, profe. profe, todo claro. Segunda posibilidad, que los proyectos sean complementarios y describan una relación positiva. Vamos. Esto es importante, observen, reitero, ambos proyectos por sí solos son malos. Un kiosco que solo vendiera diarios o solo vendiera bebidas o solo vendiera cigarrillos, como quiera. Ambos por sí solos puede que sean malos, pero si en un mismo kiosco usted se instala con diarios y revistas, bebidas, pañuelitos desechables, cigarrillos, puede que ese proyecto sea estupendo. ¿Hay dudas? Solo vender sándwich, solo vender bebidas, y una fuente soda que venda sándwich y bebida, podría ocurrir algo como esto. ¿Hay dudas? Niños, Todo claro. vamos al segundo caso. Mismo, aquí tenemos dos proyectos, C y D, y hay que tener ojales, eso sí, cuidado. Si observan, uno de los proyectos es malo, otro es bueno. Uno es malo, el otro es bueno. Uno es malo, el otro es bueno. Ah, no lo dije. Perdón, no lo pregunté. En este caso, en el primer caso, ¿qué proyecto harían? ¿El A, el B o ambos en forma conjunta? Ambos en forma conjunta. Ya. Vamos al segundo caso. Aquí tenemos de nuevo dos proyectos. Uno de ellos, el C, por sí solo es malito. El Profe. D, dime, Llegué tarde porque los dos eran en forma junta del anterior. porque tienen un van positivo. Ah, que sería menos 128, me confundí. No, el proyecto conjunto te entrega un van de 175. Ah, ya. Gracias, profe. Ya, en este caso, reitero, vuelvo. El proyecto C por sí solo es malito. El proyecto D por sí solo es bueno, pero resulta que el proyecto conjunto, tomar en forma conjunta C y D, es aún mejor. Y aquí vuelve a ocurrir algo como lo siguiente. Noten lo siguiente. El flujo del proyecto conjunto, 672, es más que la suma de los flujos individuales. 343 más 275 es menor, esos 618, es menor que 672. Esto es respecto a los flujos. Por otra parte, ocurre de nuevo lo siguiente.
el van del proyecto conjunto, van de C más D, es mayor que la suma de los vanes individuales. La suma de los vanes individuales es menos 41. Si usted suma eso, le da menos 41. ¿Me sigue o no? Si los tomara como proyectos independientes, el van del conjunto sería menos 41. Pero no son independientes. Aquí claramente son complementarios y están describiendo una relación positiva. Y ocurre entonces que uno de ellos, da lo mismo cual, tiene un van negativo y el otro positivo. Pero el van del conjunto es mayor que el van del mejor de los proyectos. ¿Entiendes lo que dije? Sí, profe. ¿Qué proyecto harían? El proyecto en conjunto. Obvio. Obvio. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas, niños? No, Vamos profe. vamos al tercero. Proyectos complementarios, relación negativa. Proyectos complementarios, relación negativa. Proyectos complementarios, relación negativa. Y he ido repitiendo proyectos, si se dan cuenta son los mismos que aparecían antes en algunos casos. Pero ahora pasaría a lo siguiente, observen. Miren. El proyecto E por sí solo, malito. El proyecto F, bueno. El proyecto conjunto, bueno. Pero fíjense en lo siguiente. El flujo del proyecto conjunto es mayor que la suma de los flujos. 644 es mayor que la suma que 618. ¿Me siguen? Uno Sí, de profe. ellos tiene van negativo, el otro positivo. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Y aquí cuidado. Podría darse esto. En este caso no, porque aquí hay un empate. Es justo 41. Si usted suma, le va a dar 41. Suman esos dos, perdón, les da menos 41. No, no he dicho nada, me estaba preocupando la magnitud, no del signo. La suma de los vanes de los proyectos en forma individual es menos 41, proyecto conjunto 41. Pero hay una cuestión que es diferente a lo anterior. El van de EF, el van de EF, es mayor que el van del proyecto conjunto. El proyecto conjunto sigue siendo bueno, de allí que sean complementarios. Pero en este caso hay una relación negativa. ¿Por qué? Porque el proyecto conjunto termina despotenciando al mejor de los proyectos individuales. ¿Entiendes lo que digo? Sí, profe. ¿Cuál harían? El segundo, el segundo por sí solo, el F. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Vamos a la cuarta posibilidad. Proyectos independientes. Y esto, aun cuando nos han dado cuenta, lo hemos hecho ya varias veces, en varios ejemplos.
Miren, proyecto G, proyecto H, proyecto conjunto, la mera suma de los flujos. Aquí es la suma. 275 más 343, 618. El van del proyecto conjunto, 275 más, perdón, menos 128, más 87, menos 41. Aquí ocurre lo siguiente. El van del proyecto conjunto es la suma de los van. El flujo del proyecto conjunto es la suma de los flujos. Y en este caso observamos que hay un proyecto bueno y uno malo. ¿Cuál harían? En este caso, El H, el H. Y si hubieran sido, voy a cambiar los números para que entienda, para que no se me confunda tampoco. No he dicho nada. ¿Hay dudas? Este concepto de independencia es lo que ocupamos el otro día. El van del proyecto financiado es igual al van del proyecto puro más el van del financiamiento. Ahí está implícito la independencia. ¿Hay dudas? no, profe, todo claro. Y el último, proyectos mutuamente excluyentes. ¿Qué significa mutuamente excluyente? El concepto que en economía veíamos respecto a los bienes como bienes perfectos sustitutos. O es el uno o es el otro. Punto. ¿Y por qué? Porque en cierta medida ocurriría, al ser mutuamente excluyente, que se van a disputar un cierto mercado. Por ejemplo, zapatos para hombres, zapatos para mujeres, zapatos café, zapatos negros. Puede que se disputen un mercado. Entonces, obviamente aquí, si usted emprende todo y hace toda la inversión, podría ocurrir algo como lo que tenemos en la pizarra. Aquí se observan la suma de los flujos de cada proyecto, la suma de los flujos de cada proyecto es mayor que la suma, el flujo del proyecto conjunto. Se suma esto, le da 672, mayor que el proyecto conjunto 604. Se disputan un cierto mercado. ¿Y qué pasa? Aquí se observa, el proyecto conjunto termina siendo malo, justamente por lo que estoy diciendo. Mucha inversión para tan poco mercado porque se lo disputaron, si es que emprendió ambos proyectos. Aquí, ¿de qué debiéramos preocuparnos al ser mutuamente excluyentes? Estrictamente del van, en un caso como este. Y en este evento y en este caso, ¿qué proyecto tomaría? El J, ¿El I o el J? ¿Y por qué? por su van, porque es Porque mayor el ofrece van. un mayor van, ciertamente. ¿Hay dudas? Esto lo estamos viendo olvidándonos de ciertas características de los proyectos, tales como la duplicabilidad o la repetibilidad. Esto se puede complejizar en el caso de que los proyectos sean repetibles y duplicables, pero aquí siempre fuimos viendo proyectos que tuvieran misma inversión y misma vida útil. Entonces no había problema, era perfectamente comparable por van. En el caso de que tengan algún atributo distinto, usted tiene que confrontar contra algún otro indicador, sea el IBAN, el VAWE o el IVA. ¿Hay dudas? Niños, Todo claro, profe. déjeme borrar. Entonces veamos un par de ejercicios. Profesor, tiene un momentito ¿Para qué? para hacer una consulta. Dígame. Lo que pasa es que quería hacer
quedé inconforme con la nota que me puse en la prueba. Y estaba esperando Pero el eso final de la... después dijimos. Es que eso mismo, lamentablemente tengo que llevar a mi mamá al médico y no alcanzo a esperar el final de la clase. Quería ¿Quién saber es si le puedo... usted? Ah, Nicolás ¿Quién es- Silva. ¿Perdón? Nicolás Silva. Ya, lo tendría que ver después. A ver, Si quiere, le puedo enviar un correo con mándeme un los... correo. especificando cada punto en el cual le Sí, discuto como el claro. puntaje que se puso. Pero Y mándemelo al correo USACH, prueba. Al prueba ah, USACH. al mismo que envié la prueba. Sí. Ya, profesor, muchas gracias. Que esté bien. ¿Qué harían? Evaluar los 3 proyectos por sí solos, calculando el van de cada uno. Anda. ¿En qué ejercicio está ahí? En el 1, Ah, ¿cuántos proyectos veía ahí? o sea, no, es un proyecto, pero tenemos 3 posibilidades. Ah, que es distinto. Es distinto, tiene Sí, razón. cabro, pero no olvidé el conocimiento que tuvo en análisis estadístico. Si bien esto es una materia que aún no hemos visto, con el conocimiento que ustedes tienen de estadística, ya debieran ser capaces de resolver. Aquí lo que ocurre, le están diciendo que puede comprar una casa en 50 palitroques. Eso significa que la inversión, ¿de cuánto sería? De 67 millones. No, lee bien, cuidado. Esa respuesta no te la acepto a De esta 50 altura del millones, partido. perdón, de 50 millones. La inversión es de 50 millones. ¿En qué momento se haría dicho pago o erogación? ¿En qué momento se haría dicho pago? De inmediato, profe. Al momento que partamos contando el tiempo, pero si eso lo saben, pues cabros, la clase 1, la clase 1, ¿ah? Ya. Por otra parte, nos dan un costo de refacción. ¿A cuánto ascendería? 17 millones. Y ese lo pagaríamos cuando nos dicen, A final de año. ah, ya. Y por otra parte nos dicen que existe una cierta distribución de probabilidad discreta para la venta de la casa. ¿Qué es lo que calcularían con esa información? Es un concepto que conocen del análisis estadístico, ¿ah? El valor esperado o la esperanza matemática. El valor esperado de la venta de la casa. ¿Cómo lo calcularían? Niños, ¿cómo calcularían el valor esperado de la venta de la casa? No puede ser que no se acuerden.
la ponderación de la probabilidad de ocurrencia por el resultado de dicha venta. Y aquí lo voy a tomar en miles. 0,3 por 55 más 0,6 por 70 más 0,1 por 80. El valor esperado de la venta de la casa sería entonces, ¿alguien me puede calcular ese número? 42, 50, 50 más 16.500. 66.500.000. 16,5, 42, 50, 66. Por lo tanto, los flujos de este proyecto serían inversión, costo de refacción, la 0, $17, 66.500, 49.500. El VAN sería entonces aquí, para no escribir tantas cifras, la voy a tomar en millones. ¿Qué harían? Igualar el van a cero y obtener la TIR. Ya ahí la TIR te va a dar positiva o negativa. ¿Alguien llegó a ese número? Claramente aquí a cualquier tasa de interés positiva el VAN es negativo. Decisión: no comprar casa. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. No tiene sentido el cálculo de la TIR porque debiera ser negativa. Eso significa que la rentabilidad del proyecto es negativa. ¿Le conviene tomarlo? Obviamente no. Último ejercicio y después vemos
lo de las notas. ¿Qué harían? Profe, una pregunta, ¿a qué se Sí. refiere con refaccionar la...? Arreglarla, Ah, ya. pintarla, cambiar algún parqué si está roto, si es piso de madera, arreglar la taza del baño si está quebrada, qué sé yo. Profe, pero no entiendo que los 70 millones de pesos es lo que cuesta refaccionarla. ¿Sí? Ah, ya. Tiene tu mejor amigo que tiene una cafetería y te dice, Juanito, me cabría con la cafetería. Te pago ahora 50 millones, pero tú en 5 años más me la devuelves refaccionada. Y el costo de la refacción en 5 años más son 70 millones. ¿Me hacís la paletea o no me hacís la paletea? ¿Qué le dirían y por qué? Tiene que ir del país o está chato, la quiere soltar por unos años, se la quiere pasar a usted. ¿La toman o no la toman la propuesta? Pero estas son cuestiones que suceden en lo cotidiano, no pueden no entenderlo. Hay que calcular el van. Hoy día tendría yo un ingreso de 50 millones, pero voy a tener un egreso de 70 millones en 5 años más. Como no conozco por ahora el costo de oportunidad del dinero, a mí, ¿qué hago? Determino aquella tasa de interés que me deje indiferente, aquella tasa mínima efectiva de retorno, aquella tasa de descuento, el costo de oportunidad del dinero, llámelo como quiera, que me dejaría indiferente. Si despejan de aquí, les va a dar el 6,96, casi el 7%. Por lo tanto, si usted hoy día tiene la posibilidad de tomar los 50 millones que le entregan y depositarlos a una tasa mayor que esta, mayor que el 6,96, significa que al cabo de 5 años usted va a lograr acumular más de 70 millones y gastaría 70 en refaccionarlo. Por lo tanto, el van sería positivo o negativo, positivo. Si ninguna entidad legal responsable y que se haga cargo de sus deudas me acepta el depósito por 50 millones a una tasa inferior a esta, no voy a lograr acumular los 70 millones para refaccionarla. Por lo tanto, el van sería negativo. No la tomo. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe, todo claro. Vamos a parar la grabación. Ah, no, si puedo. Si puedo parar la grabación.